Entonces el patojo viene de alguien que es un poco torpe y que camina como pato. Bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones Valiosas. Mi nombre es Katherine Gregg y tengo el honor de presentarles al doctor en investigación social. Él es Ramiro Bolaños, es historiador, es antropólogo, es escritor de algunos tomos que ya van a salir y se llaman ¿De dónde venimos, Guatemala? Y ya más o menos se imaginan por dónde va a ir la charla. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo está? Hola, Katherine, ¿cómo te va? Qué gusto de verte. Muy bien, muchas gracias. Vamos a aprender muchísimo y vamos a aprender mucho de nosotros y de dónde venimos y de nuestra cultura. Quiero saber por qué, de dónde venimos Guatemala. ¿Qué le apasiona de la historia a usted? Mira, Guatemala es un país muy interesante, ¿verdad? Que forma parte de una región muy interesante. Guatemala tiene una mezcla de herencia hispana, pero también tiene una mezcla de 23 naciones indígenas. Y la forma en que nosotros actuamos, la forma en que nosotros pensamos, tiene una base histórica. Lo lindo, creo yo, es que tanto nuestra herencia hispana, que nos conecta con un mundo de 500 millones de personas, como nuestra herencia indígena son espectaculares. Y para amarlas mejor, lo que tenemos que hacer es conocerlas. Concuerdo totalmente contigo, y es que vamos a partir de ese término. Cultura es todo lo que hacemos. Si conocemos nuestra cultura a través de la historia, vamos a conocer cómo hablamos. El tema de este podcast es el slang regional, pero no me dejarás mentir que como hablamos muchas veces es como pensamos y más importante cómo actuamos. Entonces, conocer cómo hablamos muchas veces nos define como guatemaltecos, ¿cierto? Katherine, yo diría que tú sos antropóloga por naturaleza. Hay que decir que la cultura es la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Porque al final, en realidad, son lo que está en nuestra cabeza lo que empieza a hacer que sintamos cosas en el corazón y lo que nos empuja a tomar acciones. Entonces es esencial que nosotros estudiemos qué es eso que tenemos en la cabeza, quitar lo que no nos sirve y tratar de empujar lo que nos puede llevar a tener un mejor futuro. Y es que algunas veces hacemos todo sin pensar y tiene que ver mucho con lo que venimos o de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué yo digo patojo? Porque así me enseñaron, pero ¿por qué estoy diciendo patojo? Entonces me encanta esto de así hablamos, pero nos podemos conocer aún más, porque a veces no sabemos ni por qué estamos diciendo una palabra. Así que de eso se trata nuestro podcast. Arrancamos. Buenísimo. ¿Por qué decimos patojo? Sí, patojo, digamos, como a lo largo, digamos, de toda América Latina, digamos, se relaciona con muchacho, ¿verdad? O con un niño, ¿verdad? El tema, digamos, en Guatemala es que en realidad es como una conceptualización un poco despectiva. ¿Así? Como cuando decís patojo baboso, ¿verdad? Patojo baboso. Eso sí que es despectivo. Claro, pero cuando tú hablas de patojo, o sea, puedes decir patojo chispudo, ¿verdad? Que es un patojo con chispa. Claro. Pero patojo baboso no tanto. Entonces, el patojo viene de alguien que es un poco torpe y que camina como pato. ¿En serio? Entonces, el patojo, Ay, no puede ser. es más, digamos, creo que es en Costa Rica, donde paticojo quiere decir cojo, ¿verdad? Entonces, es alguien que no, pero es como, digamos, por ejemplo, en algunos lados, cuando te hablan, digamos, de la forma de un niño, por ejemplo, pelado. Pelado es calvo, pero en realidad es un niño que todavía no tiene pelo, pues, ¿verdad? Que no tiene cabello, ¿verdad? Entonces... Pero cuando son canchitos, porque cuando son morenitos ya salimos con cabello. De ahí viene güirito. Ajá. Güirito, digamos, que no sé, en México, por ejemplo, se dice güero. Sí. El güiri es una calabaza de color amarillo. Entonces, el güirito, ¿verdad? Viene de que tiene cabeza como color de calabaza. De ahí viene el güero. Entonces, en realidad, un güirito es un canchito. No logro superar lo de patojo. Bueno, pero está bien que lo utilicemos porque ya es parte de nuestra cultura y no precisamente es que lo utilicemos de una manera despectiva, sino que ya forma parte de nuestra forma de hablar.
Claro, pero es que, digamos, cuando hablamos de despectivo, lo único que estás diciendo es un niño. O sea, todavía no está formado, todavía no está completo. Por eso es que Ni camina siquiera- como por pato. eso camina o sea, ni siquiera camina bien todavía, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, y fíjate, digamos, por ejemplo, chango. Digamos, en Honduras se le dice como un mono, ¿verdad? O sea, un chango, ¿verdad? Es un niño, es un monito, ¿verdad? Pero también chango, está bien chango, quiere decir que es muy elegante. Entonces, mucho depende de... El lugar en de donde te encontres. cómo lo estás diciendo también, ¿verdad? La misma palabra puede tener diferentes sentidos, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, fíjate interesante, digamos, si nosotros hablamos no solo de la región, digamos, que atendemos, ¿verdad? Sino también en el resto de Latinoamérica. Digamos, en Argentina, por ejemplo, el pibe es un niño, ¿verdad? Que viene de pivote. El pibe. El pibe, claro, pero el pivote, digamos, es como lo decían los genoveses, que los genoveses fueron los que llegaron, muchos de los italianos que llegaron a Argentina. Y entonces, en el Lanfurno, que es la forma, digamos, de hablar, el dialecto, digamos, en Buenos Aires, el pibete quiere decir el pibe, o sea, el pibe quiere decir el niño con cariño. Pero, por ejemplo, un extranjero no debiera decirle pibe a alguien más, a menos que lo conozca íntimamente. Entonces, eso es bien interesante, porque hasta la forma de quién lo puede decir y quién no, hay ciertas restricciones en la forma, y esas son restricciones y patrones culturales, ¿verdad? Y la forma en la que nos comportamos, porque yo voy a Argentina y ¿sabe cómo le voy a decir a un niño? Patojo. Claro. Bueno, y regresando ¿Te un gustó poco, lo de patojo, me encantó, lo voy a recordar por siempre. Bueno, ¿por qué interesarte tanto por la historia? ¿Qué apasión o qué encontramos en la historia que de verdad hay algo que descubrir? Mira, digamos, cuando yo estudié mi doctorado, lo que me llamó la atención fue que los patrones culturales tienen una influencia en el desarrollo económico. Y parte de mi tesis es que la forma de pensar es esencial para que una persona pueda tener una vida distinta. Y entonces todo el estudio, ¿verdad?, fue demostrar que en Guatemala, digamos, mi tesis es sobre Guatemala, tenemos 3 patrones extremos sobre los patrones culturales. Los voy a decir muy rápido. Uno es la distancia al poder. Guatemala es el tercer país donde hay más distancia al poder. ¿Qué significa distancia al poder? Es que yo miro a la autoridad muy lejos. Muy distante. Muy distante. Y él es el responsable y él que resuelva los problemas. Y no voy a llegar ahí. Y yo no voy a llegar ahí y él me va a decir qué tengo que hacer. Por ejemplo, nosotros los guatemaltecos cuando nos hacen una pregunta, siempre, si tú me llamas, digamos, me decís, Ramiro, yo te voy a decir, ¿qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda es? Dígame usted qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, esa es una muestra, sumisa. Digamos, sumisa. O, por ejemplo, la respuesta del cómo no, patrón. Lo que usted diga. Si usted me dice que me vaya al barranco, yo me voy. Entonces, hay países, digamos, donde la distancia al poder es muy baja. Y entonces, eso significa que todas las personas de ese país están pensando cómo resolver los problemas de ese país. Y en cambio, en un país donde la distancia al poder es muy grande, las personas que están pensando en cómo resolver el país son muy poquitas. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo. Y para cambiarlo, hay que entender de dónde viene. Y por eso me metí a estudiar historia. Y cuando empecé a estudiar historia, descubrí que nuestros indígenas eran extraordinarios. Sí. Y que los españoles, además, eran espectaculares. Y que hubo un gran choque. Y que nosotros tenemos sangre espectacular en nuestras venas. Entonces, lo que yo dije es, bueno, si ya descubrí esto, la gente lo tiene que saber. Y por eso es que estoy contando un poco la historia, ¿verdad? Qué interesante, ese sincretismo de donde venimos, en donde sabemos que la cultura maya fue fascinante con todos sus avances, de cómo veían el cielo, cómo lograban identificar esas estrellas y esos sucesos como eclipse, cómo manejaban la agronomía con esos ciclos, que usted lo sabe muy bien porque lo escribió en su libro, pero muchas veces nos ponemos una barrera, ¿verdad? Porque decimos, bueno, estaba esta cultura tan rica y de repente vinieron los españoles y ahora lo que yo entiendo con lo que me está diciendo es que no importa la manera en la que fue, o sí, pero al final de cuentas tenemos sangre indígena y sangre española. Sí, mira. Al final de cuentas eso resultó. Voy a decir 2 cosas. Sí. La primera es que yo creo que buenísimo porque ellos podían ver las estrellas, pero lo que no sabemos es que además eran grandes comerciantes. Y además tenían una alta tecnología. Fíjate que los mayas de Caminal-Juyú, ellos eran los mayores explotadores de obsidiana en toda Mesoamérica. Mesoamérica es desde México hasta Costa Rica. Entonces, en toda esta región,
la mayor parte de la obsidiana, que es que la obsidiana sustituía al metal, porque digamos los mayas no conocían el metal. Entonces era la obsidiana y esa obsidiana la trabajaban para que se convirtiera en herramientas. Entonces pensá que aquí era el Taiwán, ¿verdad? De aquella época, ¿verdad? Entonces este era el centro comercial. Producíamos chips, pero sí obsidianas. Producíamos obsidiana y entonces yo digo, a Guatemala le deberían poner, a Caminal Judío le deberían poner el Silicon Valley del primer milenio. Por dos razones, el silicio tiene obsidiana, o sea, la obsidiana tiene silicio y la segunda es que era la tecnología más avanzada, como son hoy los chips. Entonces Guatemala era el centro tecnológico y el centro comercial. Imagínate que hay una ciudad que se llama Cobá, que está muy cerca de Mérida. El 90% de la obsidiana que se consumía en ese lugar venía de Guatemala. Imagínese. Entonces tú decís, wow, te voy a contar algo más. Ajá. Aquí había unas carreteras que se llamaban Sacbej. Sí. Y las Sacbej se iluminaban de noche. Les ponían cal en las orillas y con la luna se iluminaban de noche. Ahora, ¿para qué quieres tú carreteras que se iluminen en la noche? Para comerciar. Para comerciar. O sea, era tan grande el comercio que necesitabas carreteras que se iluminaran en la noche. Entonces, esa característica comercial que tenemos los guatemaltecos está en nuestra sangre. Y lo que pasa es que no nos hemos abierto al mundo para comerciar con el mundo. Y ahí viene mi pregunta. ¿Por qué si venimos de dos grandes culturas, del choque de dos grandes culturas, de la maya y de la española, que cada quien por su parte tuvo grandes avances, qué está pasando con Guatemala? Bueno, eso tenés que leer el libro. No, la verdad te diría yo que... ¿Qué nos hace falta o qué nos faltó aprender? Mira, yo creo que tiene que ver con que Guatemala ha estado aislada del mundo. Solo ponete a pensar. Esto creo que es bien interesante. Nosotros hoy tenemos en población el tamaño del estado de Nueva York. Hoy tenemos en población el tamaño de Holanda, el tamaño de Chile. Estamos entre dos mares. Estamos a la par del mercado económico más grande del mundo, que es el NAFTA. ¿Por qué, digamos, nosotros tenemos el cuarto aeropuerto de Centroamérica? Es decir, debiéramos ser el centro, ¿verdad? Deberíamos ser un lugar donde estuviera lleno de inmigrantes, lleno de gente que viene a traer dinero, gente que viene a invertir, y lo que nos ha faltado es abrirnos al mundo. Y eso viene desde la época, digamos, yo te diría desde la colonia, porque en la colonia Guatemala como reino, digamos, estuvo muy aislado, ¿verdad? O sea, venía a veces un barco al año, ¿verdad? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de México, que se convirtió en la capital económica del Imperio Español. Fíjate que en China empezaron a acuñar moneda con plata que venía de México. Entonces, la capital económica de todo el imperio era toda la plata que sirvió para vendérsela a los chinos para hacer monedas en China. Entonces, imagínate, o sea, ya estábamos a la par. Y Guatemala pidió que le dieran permiso para poder comerciar con China y nunca nos lo dieron. Entonces, es interesante porque Guatemala, digamos, tiene una tradición y por eso es que nosotros somos tímidos, somos... O sea, nos falta un poquito. Yo lo que digo es, mira, ¿por qué nosotros no somos el líder si somos el más grande? Y además tenemos todo en nuestro país. Dese cuenta cómo son las personas en nuestro país, siempre quieren aprender, están muy abiertas, son muy amables, son muy perceptivas, son muy, tienen una gran cultura. Ya solo por nacer en Guatemala ya somos plurilingües, multilingües y multiétnicos, claro. Porque nuestro suelo, a pesar de ser muy pequeño territorialmente, alberga un gran número de culturas. Ya solo con nacer en Guatemala tenemos una riqueza cultural envidiable, ¿verdad? Sí. Los recursos, en Guatemala tenemos recursos también increíbles. Yo creo que nos hace falta creérnosla. Me encanta. Yo creo, mira, yo siempre lo que digo es, el día que nos la creamos, vamos a ir a un mundial. ¿Verdad? O sea, solo ponete a pensar, nosotros somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos más premios Nobel que medallas olímpicas. O sea, medallas olímpicas tenemos una y premios Nobel tenemos dos. Sí. O sea, pero los tenemos y muy bien instaurados. Sí. Lo que te quiero decir es de que si no tenemos más medallas olímpicas es porque no nos lo hemos propuesto. Y yo por eso les decía, en el momento que nosotros nos la creamos, vamos a ir al Mundial y hasta podemos ganar el Mundial. Hay un documental muy interesante que se llama Campeones, que lo que demuestra es que un país tan pequeño como Uruguay, que solo tiene 3 millones de habitantes, ha sido, digamos, campeón mundial. Pensá que 4 veces, porque fueron 2 veces campeones olímpicos y después 2 veces campeones mundiales. Y tú ves hoy los uruguayos,
digamos así como Federico Valverde o como Luis Suárez o jugadores, digamos, que todo el mundo conoce, son aguerridos porque se la creen. Y fueron los que le ganaron a Brasil en el Maracanazo y fueron los que los argentinos no podían ganarles porque ellos creen verdaderamente que ellos forman parte de algo que los hace ser líderes, ¿verdad? Créetelo y después lograrlo. Créetelo, ¿verdad? Porque aparte de todo, ¿cómo tú empujas a ser disciplinado, a querer competir, a querer ganar si no te la crees? Claro. Si tú crees que no puedes ganar, así es. o sea, de entrada no vas a ganar. Es. Fíjate que es interesante, yo siempre he hablado cómo es eso de que el presidente Kennedy en 1961 dijo, vamos a llegar a la luna antes del final de la década. Y ellos estaban súper atrás de los rusos. Y leí un libro muy interesante que decía que a finales de 1968 los Estados Unidos todavía venían muy atrás de los rusos. Pero lo lograron. Pero como ellos vieron que había una meta que había puesto Kennedy, y además presión. Empezaron a saltarse las trancas. Y cuando se saltaron las trancas, lograron avanzar a los rusos y llegar a la luna en 6 meses. Entonces, lo que es más importante, por eso te decía yo que el tema de lo que tenés tú en la cabeza. Mira, si nosotros pensamos que el presidente, que papá gobierno, que nos va a resolver los problemas, lo que primero tenemos que empezar... sigamos sentados aquí esperando. Mira, hoy estaba leyendo en la prensa la cantidad... También es parte de nuestra responsabilidad. Claro, hoy estaba leyendo en la prensa la cantidad de remesas que recibe Guatemala. Uh-huh. Entonces, eso significa que todos los guatemaltecos que van a Estados Unidos están haciendo plata. Para que puedan mandar tanta plata, quiere decir que están haciendo plata. Pero entonces salen de Guatemala y están haciendo plata. Uh-huh. Y después vamos a decir por qué plata. Ajá. Pero para ir como asentando un tanto esta conversación, Ajá, estamos platicando que por nuestra historia, el guatemalteco tiene ese, ¿cómo lo diríamos? Esa percepción de ser sumiso. Sí. Un poco con el que manda, sí, que ordena, que paso patrón, sí, y todo eso. Y por eso no nos la creemos. Sí. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué? Bueno, mira, yo te diría que uno tiene que ver que como cuando uno está aislado y no se mezcla con los demás, uno cree que es menor. Uh-huh. Si nosotros, digamos, solo por ejemplo, digamos, hay una iniciativa que se llama la Iniciativa Transpacífico. Esa iniciativa, ahí está Singapur, está Japón, está Corea, está México, está Perú. ¿Por qué no está Guatemala si nuestras mayores costas están en el Pacífico? O sea, ¿por qué nosotros no formamos parte de aquellos, digamos, grupos comerciales en los que tenemos que competir? Fíjate que el otro día yo estaba diciéndoles, miren, ¿cómo es eso que nosotros exportamos en dinero la misma cantidad a Belice que a Alemania? Entonces alguien me decía, bueno, pues porque está a la par. No, le decía yo, lo que quiere decir es que no somos capaces de competir para poder ganar más mercado en Alemania. Y el que no seamos capaces no es porque no lo seamos, es nada más que no nos lo hemos propuesto como país. Uh-huh. Es que mira, aquí pasamos peleando que si izquierda, que si derecha, que si indígenas, que si ladinos. Lo que tenemos que buscar es la unión y un proyecto de Estado. Lo que yo quiero decir es algo donde nosotros digamos, miren mucha, nosotros debiéramos ser el país más grande de la región como centro logístico, o podríamos ser el país con mayor turismo. Imagínate que República Dominicana tiene 5 veces más. Ellos reciben 10 millones de turistas cuando nosotros recibimos solo 2 millones al año. Y claro, Dominicana tiene unas playas lindísimas, pero nosotros podríamos recibir por lo menos la misma cantidad. Pero es que nosotros no solo tenemos playas lindísimas, tenemos montaña, tenemos ríos, tenemos cultura, uh-huh, tenemos historia viva. Y te voy a decir que el guatemalteco, que no estoy diciendo que el dominicano no, pero el guatemalteco es súper amable. Amable, sí. Súper amable. Y te voy a decir con habilidades increíbles. En el mercado de Chichicastenango, cuando uno va, es bien interesante que tú ves a todos los niños que están vendiendo. Y los niños escuchan, digamos, al turista y saben qué idioma está hablando. Y le hablan en el idioma. Si es un alemán, le hablan en alemán. Y si es en francés, le hablan en francés. Y venden y comercian, mira, de una forma espectacular. Entonces, son chispudos. Son chispudos, son patojos chispudos. Bueno, ¿y de dónde viene la palabra plata? Porque hemos hablado mucho de cómo queremos que nuestro país crezca con todas las capacidades que tiene, pero también sigamos hablando de esa forma en la que hablamos, porque creo que nos hace muy bien referencia a lo que estamos platicando. Plata, ¿por qué plata? Fíjate ¿Por qué no oro? ¿Por qué no pepitas de cacao? Claro. Fíjate que solo voy a mencionar una historia que yo fui testigo. Me encantan las historias. Cuando era patojo, me tocó ser intérprete
de unos periodistas de Quebec que vinieron cuando Rigoberta Menchú hizo el discurso para recibir el premio Nobel. Y ella empezó, fue en el estadio de fútbol de Sololá, y empezó a hablar en quiché, después habló en quechí, después en cachiquel, rapidito, ¿verdad? Y dijo, ahora voy a hablar en español, que es el idioma que nos une a todos. Porque eso, digamos, me parece a mí como muy importante, ¿verdad? Porque lo que puede unir a Guatemala, lo que nos tiene es el español. Ahora, por supuesto, así como tú, que hablas quechí. No lo hablo, sé algunas pues, palabras, pero me gusta me diste el grandes idioma. explicaciones del quechí y se nota que por ser cobanera tenés un dominio de eso, ¿verdad? Eso, digamos, es espectacular. Pero es bueno que me hables los dos y que hables inglés. Y si se puede hablar chino, también. Es decir, eso es el abrirnos al mundo. Aquí estamos, digamos, discutiendo sobre si debieran aprender idiomas indígenas. Por supuesto que los tienen que aprender y bien. Pero hay que aprender español, que nos abre un mercado de 500 millones, y hay que aprender inglés, que nos abre un mercado todavía mucho más grande. Tenemos que buscar la forma que nos conecte. Exactamente. ¿Y qué es lo que nos conecta? Es el idioma español. Nos conecta tanto con un ecuatoriano, como con un panameño, o como con un salvadoreño, o con un mexicano o un argentino. Y entonces, muchas de las cosas en las que nosotros hablamos tienen algunos un origen indígena, pero también lo que es común es el español. Y en Castilla, en el siglo XIV, había la moneda, era una moneda de plata. Entonces, a la moneda de plata era la que se usaba, y por eso es que todo el mundo, digamos, dice, mira, es una moneda de plata, porque también había monedas de oro, pero esa no la usaban todos. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿De dónde viene chavo? Chavo es que la moneda que no era solo de plata, sino que era de cobre y plata, se llamaba un octavo de plata. Entonces, ese octavo de plata en el Caribe se convirtió en el ochavo, o sea, octavo ochavo. Y después del ochavo, a un niño que querían decir como que le dijeran fichita, ¿pensás? Le decían el chavo. O sea, ¿verdad? Es una fichita, es el chavo. Aquí fichita es otra cosa, bueno, claro, fichita. Claro, fichita, claro. Pero pues es una monedita, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿Qué monedita? También se usa. Eso es un chavo, ¿verdad? Claro. Regreso al tema de la plata. Entonces la plata se tomó, digamos, esa moneda de plata se tomó como pero también, por ejemplo, hay idiomas romances. Romances significa todos aquellos idiomas que usaron el latín, ¿verdad? De Roma, como la base, digamos. Entonces, por ejemplo, en francés, el dinero se dice argent, que quiere decir, como en latín es argento. Por eso Argentina, que es un lugar donde hay mucha plata, quiere decir el lugar de la plata, Argentina, ¿verdad? Entonces, digamos, también la plata está asociada, digamos, con el tema del dinero en todos lados. Pero también le decimos pisto. Sí. ¿El pisto de dónde viene? Pisto es una fritura que hay en Castilla, que es una mezcla de cebolla con tomate, con un montón de legumbres, que es muy rica. Se oye muy rica. Es muy, muy buena. Y entonces cuando tú dices, mira, esto es muy rico, es pisto, ¿verdad? El pisto es muy rico. Y también se habla porque además es una mezcla de monedas, entonces es el pisto, ¿verdad? Entonces el pisto es como algo muy, muy rico, ¿verdad? Apetecible. Apetecible, exacto, ¿verdad? Bueno, y también usted tiene su propia versión de chapín. Ah, sí. Es que, bueno, miren, pues, porque para mí son los zapatos, y como hacían chapín, 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 chapín. Fíjate que digamos que si tú lo buscas en la Real Academia, dice que el chapín, ¿verdad? Son unos zapatos de tacón alto que se usaba y que hacían un sonido, ¿verdad? A mí lo que no me gusta de eso es que no lo encuentro como una relación de por qué chapín, digamos. O sea, aquí dicen que porque las calles eran, digamos, de lodo, pero eso era en todos lados. Es decir, ¿por qué iban a identificarnos a nosotros? Y esa era una moda que había en España y igual era en México. Entonces, ¿por qué? Qué moditas, ¿verdad? Qué incómodas. Entonces, pero mi hipótesis es que en México, cuando se declaró, digamos, la independencia, se dio con una cosa que se llama el grito de Hidalgo, del padre Hidalgo, donde dijo, abajo los gachupines y arriba el rey. Entonces, viva la independencia, abajo los gachupines y arriba el rey. Gachupín es un español chapetón, ¿verdad? Es decir, es un español que cuando habla yo, ¿verdad? Eso es chapetón. Así. Sí. Así, ajá, cabal, ¿verdad? O
que se las lleva de español, ¿verdad? Imitando el Que se cree español. imitando el No por el hablado, sino que porque él piensa que es un español. Entonces, el resto de Centroamérica, según yo, pensaban que nosotros nos las llevábamos de españoles. Entonces éramos chapines. Eso es lo que yo creo. ¿Verdad? Que éramos chapetones o gachupines, ¿verdad? Y nos la seguimos llevando muchas cosas. Pero si tú ves gachupín, digamos, tiene más que ver con el chapín, ¿verdad? O sea, sí. Pero bueno, esa es mi hipótesis. Te voy a decir que por ahí hay un par de autores que, digamos, que, o sea, no me la inventé, ¿verdad? Sino que por ahí está. No, yo sé que no se la inventó. Hay mucha historia que recorrer con esta plática. ¿Cuál es su palabra favorita guatemalteca? Mi palabra favorita guatemalteca. Del slang guatemalteco. Del slang guatemalteco. Hijo de la gran. Ahora sí, ¿verdad? No lo esperaba. Qué buena pregunta. Bueno, no sé, chilero, digo yo, pero ¿chilero es guatemalteco o es...? Usted sabrá más que ¿verdad? yo, la verdad. Chilero, sí, yo creo que chilero. Y ahora, ¿de dónde viene? No sé exactamente. Ah, bueno. Chilero. Ajá. Chilero me gusta. ¿Sabes qué palabra estudié que me pareció súper interesante? Chévere. ¿Ah, sí? Sí, porque chévere, digamos, viene de los negros bantúes, que quiere decir algo bueno. Entonces es bien chévere, es algo bueno, pero no es, digamos, herencia hispana, sino que es una palabra coloquial, digamos, que por eso se usa bastante en Venezuela y en Panamá, ¿verdad? Sí, es que al final de cuentas tenemos una historia, pero hay pinceladas modernas que lo hacen las nuevas generaciones. Ajá. Y las nuevas generaciones también van dejando un legado, porque si no, entonces ¿para qué existiéramos? Tomamos la historia, la hacemos nuestra y luego dejamos también nuestro granito de arena, ¿no? Te voy a decir un par de palabras que me parecen súper interesantes. Sí. Chamba. Chamba. Pero no como la tendencia en TikTok. Mi primera chamba. La chamba, sí, mi primera chamba. Bueno, fíjate mi primera chamba. La chamba es portugués antiguo. ¿En serio? Portugués antiguo, que quiere decir chiripa o suerte. O sea, que conseguir chamba es suerte. Ajá, o sea, tuve la suerte de conseguir una chamba. Ajá. ¿Verdad? Entonces eso me parece muy interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que eran lugares donde no había, digamos, y era una mucho bendición. Trabajo, y era una bendición, era una suerte. Ahora, por ejemplo, fíjate, en España hoy al trabajo le dicen curro. El curro es cuando a un caballo lo llevaban al corral a herrarlo y quitarle su libertad. Entonces hay una visión como que el trabajo es algo, digamos, en lo que tú perdiste tu libertad y ahora tenés que trabajar. Es interesante, ¿verdad? Porque al final la misma visión, ¿verdad?, que tenés te lleva a que los vocablos signifiquen algo. Y miren qué tan importante, porque la palabra lo que significa y lo que pensamos de esa acción, ¿verdad? Ya nos define. Y eso es de generación en generación. Quizá no te explican de qué se trata la palabra, pero ya hay un pensamiento de, ay, que ir a trabajar, pues ni modo, mucha suerte. Y para quienes es chamba, posiblemente la idea de ir a trabajar es qué bueno que te salió tu trabajo, felicitaciones, que te vaya muy bien. Ajá. Y aunque no conozcamos el significado real de la palabra, conocemos la acción, la intención, que al final de cuentas termina siendo muy importante. Y tal vez solo ¿sí? En esa idea que me parece tan importante, cuando una persona piensa que trabajar mucho lo puede llevar a tener una vida mejor, trabaja mucho. Fíjate que muchos dicen, es que mira, los asiáticos son mejores que nosotros, son más inteligentes, pueden lograr más cosas, y en realidad lo que ellos tienen es que trabajan más. Y hay un libro muy bueno de Malcolm Gladwell donde él explica que los asiáticos trabajan más porque cuando ellos trabajan el arroz, tú lo tenés que pasar metiendo en el agua un montón de tiempo para que el arroz se vaya como multiplicando. Y entonces, a más horas de trabajo, más arroz vas a tener. Entonces, en tu cultura, la cultura del trabajo hace que tú tengas, por ejemplo, digamos en China, tenés gente que trabaja 20 horas al día. Por ejemplo, Singapur y Dinamarca tienen el mismo Producto Interno Bruto per cápita. Pensá que ganan lo mismo por persona. Pero los de Singapur trabajan el doble. O sea, los de Dinamarca son más productivos, pero los de Singapur eventualmente van a alcanzarlos. Pero ahorita están trabajando el doble. Entonces eso es algo, digamos, que si tú en tu cabeza tenés la idea de que... Y te voy a decir algo más que me dijo un hindú que tiene una empresa aquí en Guatemala, donde fabrican pantalones.
Y él me dijo, fíjate que el guatemalteco gana 30% más, el mano de obra, ¿va? En una textilera, 30% más que un vietnamita. Pero la calidad y el trabajo del guatemalteco es tan buena que el guatemalteco es el doble de productivo que un vietnamita. Entonces eso, digamos, y lo que pasa es que nosotros somos y todavía no nos la creemos. Sí, ¿cómo es eso? Entonces, a nivel mundial, nosotros, digamos, nuestros trabajadores son extraordinarios. Pero a partir de este podcast no la vamos a creer. Pues eso me encantaría. Bueno, y el recorrido por los gentilicios, ¿le parece? Usted sabe que Promérica tiene presencia en 9 países. Vamos mencionando uno por uno y usted me dice dónde viene Buenísimo, el gentilicio. démosle. Ya hablamos de Guatemala, vamos con El Salvador. El Salvador es guanaco, ¿verdad? Bueno, está también el chero, ¿verdad? Sí. El chero viene de cher, que quiere decir querido en francés. Interesante, ¿verdad? Yo, Wow. la verdad es que me puse a estudiar un poco, ¿verdad? Pero el guanaco lo que quiere decir es una persona simple, ¿verdad? Ya. Es decir, es una persona que quiere como que descubrir el mundo, ¿verdad? Entonces, lo tomaron, digamos, como algo con orgullo y yo la vez pasada estaba en El Salvador y entonces vi un Comiéndose montón una pupusa. La que rica las pupusas, ¿verdad? Y entonces vi que había una serie de carreteras y de cosas y yo le decía, mira, yo aquí admirando El Salvador parezco guanaco, le decía, ¿verdad? Porque en realidad eso era lo que pasaba, que ellos venían y iban a otros lugares y dicen, ay, mira qué bonito. Claro. Entonces, ¿Honduras? Honduras es el catracho. Ajá. El catracho, que ya lo preguntaron por ahí. En 1856 hubo una guerra contra el filibustero William Walker. Y de manera interesante, se integraron todos los ejércitos de Centroamérica y el general que los lideró era un general de origen catalán, que era general hondureño, que se llamaba Florencio Xatruc. Y entonces ese Xatruc a los soldados hondureños le llamaban los soldados del Xatruc. Y después derivó en Xatrac y Catrach. ¿Verdad? Los catrachos. Entonces los catrachos, pues muy orgullosos porque en realidad lo que quiere decir es grandes soldados, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos. Que además defendieron, y muy interesante, Centroamérica derrotó a William Walker. Es más, el mariscal Zavala, ahí se convirtió en mariscal. Hay una historia muy interesante que dicen que estaban peleando contra los estadounidenses del otro lado, contra los gringos, ¿no? Y entonces él vino, se saltó, se fue al otro lado, agarró la bandera de los filibusteros, sí. se vino corriendo y decía, las balas de los gringos no matan. Y entonces ahí ya lo declararon mariscal. Qué interesante historia. Vamos ahora a Honduras, Nicaragua. Los nicas por Nicaragua, ¿verdad? Por Nicaragua quiere decir el agua de Nicaragua, ¿verdad? Claro. Entonces, los nicas es la tierra de Nicaragua. Que sí hay una discusión sobre si... a ver, el Nicaragua sí se sabe que existió. Algunos dicen que no se llamaba así. Pero eso es lo que hoy, digamos, ya se toma. Entonces, eso es lo que se conoce. Lo que se conoce son los de la gente de Nicaragua. ¿Costa Rica con los ticos? Los ticos, Costa Rica digamos, estaba hasta la Isla de Oro, ¿verdad? Entonces, siempre se pensó que era un lugar de mucha riqueza, ¿verdad? Y entonces, tico de Costa Rica. Sí, además que tienden a hablar como un cafecitico. Claro, ¿verdad? fíjate que ese es un tema bien interesante que estoy todavía estudiando. ¿Sí? Porque yo quisiera entender de dónde viene la R, que parece una guerra inglesa. La R, ¿verdad? Que Costa Rica, ¿verdad? Sí. ¿De dónde viene? Lo estoy todavía estudiando Costa y todo Rica, porque me parece pura vida. Costa Rica, vámonos a Panamá. Canaleros, ¿verdad? Por el canal, ¿verdad? Eso está fácil. Promérica también tiene presencia en Ecuador. Sí. ¿Sí? Los ecuas, ajá. Los ecuas. Ajá. Por Ecuador. Ajá. Islas Caimán. Caimán, mira, pues Caimán es bien interesante porque en 1502, cuando se descubrieron, eran las Islas de las Tortugas. Ajá. En 1523 le cambiaron el nombre a las Islas de los Lagartos. Y en 1530 le cambiaron el nombre, que es indígena, a las Caimanes. Entonces, a los de Caimán les dicen los Caimanes. Los Caimanes, qué interesante. Pero viene del lenguaje indígena, digamos que lagarto se dice Caimán. Qué interesante. Y, bueno, el último país en donde tiene presencia Promérica es República Dominicana. Ah, ok. Ahí son los dominicanos. Ajá. Por Dominica. ¿Verdad? Bueno, como ven, el recorrido, aunque somos una región, nos hablamos de una manera distinta. Tenemos acentos distintos. Hay palabras que aquí no significan nada allá.
quiero contar algo. Sí, adelante. ¿De dónde vienen los acentos? ¿Por qué, digamos, un salvadoreño y un hondureño se parecen más que como hablamos los guatemaltecos en cuanto al acento? Digamos que los que vinieron, la primera ola de los españoles que vinieron, venían la mayor parte de Andalucía, que es la parte del sur, digamos, de España, ¿verdad? Y ellos casi no pronuncian la S. Y entonces, la mayor parte de los países que tienen costas, tú vas a ver que van a hablar sin esa S y van a hablar una especie de andaluz. Es más, por ejemplo, en Puerto Rico y en República Dominicana, vienen de una región específica donde la R se pronuncia como L. Por eso dicen Puerto Rico. O por eso, por ejemplo, si vas a Santo Domingo, te van a decir por la mol de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, pero fíjate que yo pensaba que era una deformación pues, que se había producido en la isla, ¿verdad? Y que si en realidad ellos hablan exactamente igual que como se habla en España, en los lugares de donde vienen. Eso es entonces los países de la costa. Los países de montaña como México, Guatemala y Colombia fue donde llegaron los castellanos, que pronuncian la S de una forma, o sea, sí la pronuncian completa, marcada, ¿verdad? Entonces nosotros, digamos los colombianos, hablamos más como castellanos y en los países que tienen costa se habla más como andaluz. Entonces esa es la explicación de por qué los acentos son distintos, ¿verdad? Qué interesante. Y además también la cultura indígena tiene nosotros otro acento distinto con la sh y la r, claro, que a veces alargamos la r. Claro. Esto está bien rico, claro, ¿verdad? Claro, vas a ver un montón de palabras, ponerle que, por ejemplo, chucho, chilero, chispudo, chanchullo. Que chanchuy. O sea, y fíjate que, por ejemplo, yo estaba viendo, digamos, chuco. Chuco tiene origen, digamos, en el quiché, ¿verdad? Que se dice chuc, quiere decir sucio, quiere decir chuc. Y entiendo que en cachiquel se dice shush, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay palabras, digamos, o por ejemplo, mercado, se dice caibel, ¿verdad? Y ¿sabes qué es interesante? Que nosotros no hemos reconocido también nuestra herencia mexicana. Nuestra herencia mexicana, porque aquí, cuando vinieron los españoles, vinieron acompañados de aliados que hablaban náhuatl, aliados tlaxcaltecas que hablaban náhuatl. Entonces, el 40% de las capitales de los municipios de Guatemala tienen un nombre mexicano. Es más, Guatemala, Cuactemalan, es un nombre mexicano que quiere decir el lugar de los riberos de madera. Por ejemplo, la capital de los quichés es Gumarcaj. ¿Por qué nosotros le decimos Utatlán? ¿Verdad? Que es el nombre mexicano. O te voy a dar un ejemplo. Tenango quiere decir el lugar amurallado de. Entonces, Quetzaltenango quiere decir el lugar amurallado del Quetzal. Huehuetenango quiere decir el lugar amurallado del Ahuehuetl, que es el árbol nacional de México. Mazatenango, el lugar amurallado de los venados. O, por ejemplo, Chimaltenango, el lugar amurallado de los escudos. O, por ejemplo, Zacatepeques, la sierra del zacate. Coatepeque, la sierra de las culebras. Quetzaltepeque, la sierra del Quetzal. Y voy a terminar. ¡Qué memoria! Y voy a terminar. Digamos, hacia el lugar de se dice pa. Entonces, Zacapa, hacia el lugar del zacate. Jutiapa, hacia el lugar de las flores. Iztapa, hacia el lugar de la sal. Jalapa, hacia el lugar de las pozas. Entonces, si tú te das cuenta, un montón de lugares, digamos, en Guatemala tienen nombre mexicano, nombre náhuatl. Claro. Porque cuando vinieron, nos invadieron un grupo de soldados tlaxcaltecas mexicanos y un pequeño grupo de españoles. Qué equivocada estaba, porque yo creía que Tenango significaba muchos, como Jocotenango, donde habían muchos jocotes. Claro. Quetzaltenango, que muchos es venado, quetzales, claro. muchos venados, pero claro. De todo se aprende en esta vida, de todo un poquito, y en este podcast he aprendido muchísimo, de verdad que sí. Por eso es que si nos hacemos alguna prueba de nuestra sangre y nuestro origen, vamos a tener mucho de la región de México.
Así es. como guatemaltecos. Así es. Fíjate que yo Estos test que me han estado muy de moda, ¿verdad? Sí, si puedo decir la marca, hice uno que se llama Ancestry, ¿verdad? La verdad es que a mí me llamaba mucho la atención y el resultado fue el siguiente. 31% indígena yucateco, digamos, de México. 12% indígena local. 30% de español. 12% de vasco. 4% de italiano. 3% de irlandés. 2% de negro. 1% de judío y otro montón. Pero lo que te puedo decir es que la mayor parte de los guatemaltecos, y yo te diría de los americanos, o sea, y cuando hablo de americano, estoy hablando desde Alaska hasta Chile. Somos mestizos. Sí, claro. Somos una mezcla de diferentes orígenes. Y creo que lo que tenemos que admirar es que nuestra historia nos ha regalado con una serie de orígenes espectaculares. Claro. Y es que yo creo que ya no está la pureza, ¿verdad? Sino la diversidad es la nueva riqueza. La diversidad es la nueva riqueza. Claro, porque ¿para qué nos sirve no tener esa mezcla de tanto y ser tan simples? Claro, y yo te voy a decir otra cosa. Y eso, fíjate que ahí... Y lo tenemos como guatemaltecos, tenemos mucha riqueza. Hablamos de lo espectacular de nuestra historia indígena, pero no hablamos de lo espectacular de la historia española. Y yo no soy defensor de los españoles, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí te puedo decir lo siguiente. El imperio español del siglo XVI fue un imperio que tuvo un diseño en el que ellos respetaban y admiraban a los pueblos a los que iban a conquistar. ¿Y por qué digo esto? Primero, en 1504, la reina Isabel hizo un decreto en el que ponían que era legal y además empujaban a la gente a que se casara entre razas. Es decir, un indígena se podía casar con un español. Cuando tú permitís, digamos, que un indígena se case con un español, estás diciendo los dos son iguales, porque van a formar un hogar. Eso en 1504, 20 años antes de que vinieran a Guatemala. En Estados Unidos, esa misma ley se dio hasta 1967, 450 años después. O sea, quiere decir que nosotros, por ejemplo, aquí dicen algunos, mira, pero ¿por qué en Guatemala hablamos tantos idiomas indígenas? Porque formaba parte de la libertad que daban los españoles para que se hablara el idioma en cada pueblo que se quería mantener. No hubo una imposición del idioma, a diferencia, por ejemplo, del Imperio Romano. Es que fíjate que, y voy a explicar esto muy rápido, el Imperio Romano era un imperio de dominio. Uh-huh. O sea, ellos necesitaban tener un montón de soldados en cada población para que ellos dominaran y obligaran a las personas a hablar latín, que fue por eso que en todo el Imperio Romano se hablaba latín, y hacer lo que los romanos querían. Eso se llama un imperio de dominación, ¿verdad? Y entonces ahí estaban los soldados, las fortalezas, etcétera, etcétera. El imperio español del siglo XVI fue un imperio que se llama un imperio compuesto. El imperio compuesto son cuando hay varios reinos que se integran a un gran imperio. Por eso es que en México se llamaba el Virreinato de la Nueva España uh-huh. y estaba el Virreinato del Perú y la Capitanía General, que es el término militar, jurídicamente se llamaba el Reino de Guatemala. Entonces, nosotros formábamos parte de un reino y los españoles nos valoraban de igual a igual. Entonces, ese origen hace que nosotros tengamos hoy la riqueza que tenemos. Digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué hicieron con los indígenas? Los llevaron a reservaciones. Tú sabes que hoy tienen 3,000 reservaciones en Estados Unidos, que son solo de indígenas. Aquí no, aquí nos unieron. Y te voy a decir una última cosa. Uh-huh. Hay un estudio de la integración de la sangre, digamos, en México. De todos los estados que están a la par de Guatemala, los porcentajes de mayor concentración de sangre indígena tienen por lo menos 20% de sangre española. Bueno, pero también no hay que descartar que la forma en la que sucedió hubo mucha violencia y también hubo mucha desaparición de nuestros libros, de nuestra cultura como claro. tal. Ese choque no se dio de una manera pacífica, pero se dio. Y al decir grandes culturas, que venimos de dos grandes uh-huh. culturas, es porque admiramos a cada una independientemente, pero no lo que sucedió en nuestras tierras. Totalmente, pero yo te voy a decir algo. Mira, y por supuesto que una conquista es terrible. Ahora, aquí vivíamos en guerra. Los quichés, digamos, eran el reino opresor
que derrotaron a los mames, derrotaron a los sutuiles, derrotaron a los rabinales, derrotaron a los canjobales. Hicieron el gran imperio en Guatemala. Éramos un pueblo dividido, sí. Pero es que no éramos un pueblo, eran diferentes pueblos. Es decir, los cachiqueles, por ejemplo, fueron la élite militar de los quichés. Sí, y entonces se separan, se vuelven enemigos mortales en 1470. Los mismos, digamos, los quechís fueron expulsados, digamos, por los quichés y tuvieron que moverse todavía a la región que tienen. Entonces, había mucha violencia. Y te voy a decir algo más, si no hubieran venido los españoles, ya los mexicas que hacían sacrificios humanos estaban en Tapachula. Entonces, lo que te quiero decir es, era una época de violencia en todos lados. Yo la vez pasada estaba diciéndoles, miren, en América había sacrificios humanos que eran terribles. Le metían un pedernal en el corazón a la gente y se lo sacaban vivo. Pero tú vas a ver la descripción de cómo mataban a los sacerdotes que no aceptaron a Enrique VIII como la cabeza de la iglesia de Inglaterra y hicieron lo mismo. Los colgaban pero sin que se murieran y después les sacaban el corazón estando vivos. Entonces, yo creo que un tema importantísimo es que nosotros queremos juzgar la historia con ojos del presente. ¿Cuántos años tenemos de paz? O sea, digamos en Guatemala ya estamos hablando de, vamos a ver, del 86 para acá son 4, 14, 20, 48 años, ¿verdad? Entonces estás hablando de 38 años de paz. Todos nosotros no hemos vivido realmente en una época de guerra. Entonces no nos podemos imaginar cómo era eso hace 500 años. Entonces, totalmente que no vamos a admirar la guerra, por supuesto que no, pero era lo que vivía la gente. Y yo creo que hoy nosotros tenemos una cultura de gente amable, de gente chispuda, de gente capaz, precisamente por esas. Lo que nos hace falta es creérnosla. Bueno, y no estar divididos. De nuevo, eso no estar divididos, porque si los dividen, los vencen más rápido. Te voy a decir algo, Catherine. Mira, ¿sí? ¿Qué ganamos nosotros con, por ejemplo, entre 1870 y 1945, los alemanes y los franceses se mataron, pero no tenés idea. O sea, los nazis con los franceses, el imperio prusiano contra el segundo imperio de Napoleón, se mataron un montón y se mataron terrible. Y fue terrible. Y había violaciones y había un montón de cosas y todo lo demás. Y hoy son grandes aliados. Solo ponete a pensar cómo es que los japoneses son aliados de los Estados Unidos cuando les pusieron 2 bombas atómicas. Y eso fue hace 70 años, no hace 500 años. No. Entonces yo lo único que estoy diciendo es, no estoy alabando lo que hicieron, pero creo que nos unen más cosas que nos deben empujar, digamos, a decir, miren, empecemos a ver hacia afuera y empecemos nosotros a conquistar el mundo. Sí podemos. Podemos, por supuesto que sí. Ramiro, ha sido un gusto, de verdad, esta charla, de todo un poquito, ¿no? De todo un poquito. Hemos aprendido un montón de historia. Recuerde también que Banco Promérica está en estos 9 países que mencionamos, en Centroamérica, en Ecuador, en República Dominicana y en Islas Caimán, aunque se llame diferente, ¿sabe? En Ecuador se llama Produbanco, en Panamá e Islas Caimán se llama St. George y en Nicaragua se llama Banpro. Así que hay diferentes nombres, así como diferentes palabras en cada región. No le dije cuál es mi palabra favorita. ¿Cuál es tu palabra favorita? Chute. Ah. Y es que para hacer lo que hago tengo que ser chute. Esa es mi palabra favorita. Un gusto. Gracias, Catherine. La verdad es que yo me la pasé muy bien y me encantó platicar contigo. ¿Cómo se llama el último tomo de dónde venimos, Guatemala? ¿A dónde vamos, Guatemala? ¿A dónde vamos, Guatemala? Y eso es una expectativa para que nosotros tengamos esperanza y fe en nuestro futuro, pero recuerden que lo hacemos juntos, de la mano y trabajando todos los días. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Bueno, y este ha sido un podcast más, Conversaciones Valiosas. Espero que haya sido de su agrado y, por supuesto, nos puede dejar todos sus mensajes, compartirlo y verlo una vez más si así lo desea. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós, adiós.